Tenemos a la psicóloga Liz, Ciudad de Puebla, y vamos a hablar del tema de codependencia o amor, que es un tema súper interesante. Hace un rato ya estábamos platicando y como detallando un poquito, pues este tema que es muy importante. Liz, ¿cómo estás, querida? Gracias por reconectarte. Y hace un rato estaba súper intensa la plática. Lamentablemente tuvimos unos pequeños problemas técnicos, que la verdad es que es horrible cuando pasa toda esa solución, esos problemas técnicos. Pero platicamos del tema de la codependencia. Y hablamos del tema que cuando todo viene del tema, o más bien, cuando estamos chiquitos, cuando estamos en la etapa temprana, ¿no? Ahí es cuando arrancamos con todo el tema de codependencia y que nos afecta emocionalmente cuando llegamos a una edad adolescente o una edad, sobre todo la adulta, que podemos llegar hasta a veces destruir nuestro propio matrimonio, relaciones personales, amistades, familia. Y el tema de la codependencia tiene que ver en la relación personal como en las relaciones familiares. ¿Cómo estás? Y es, Carlita. Pues sí, para seguir retomando el tema de de la codependencia, que te decía que pues mucho se dice y la verdad es que sí está muy extenso porque pues sí, no solamente es pareja, es familia. Y ahorita que retomemos otra vez esto de pareja, hablando por ejemplo de familia, porque también me interesa que quede claro esa parte. Hay muchos ejemplos y te puedo decir que en consulta me sucede cuando a lo mejor durante toda la vida, un ejemplo, alguien fue muy dependiente a su mamá, entonces, o a su papá, y sucede que de repente fallece su mamá o su papá, y es así como que es que no sé siquiera cómo pedir el gas, por ejemplo, o cómo hacer cualquier cosa que implique en la casa, porque mi mamá o mi papá lo hacía todo. Entonces, es ahí donde yo me refiero a que también existe la codependencia en familia, porque creo que por ello te decía que muchos no se dieron quizás cuenta, sino hasta que ya no está su mamá o su papá o su abuela o su tío con ellos, y entonces me dicen, es que ya no sé cómo hacer ciertas cosas porque todo me lo resolvía, por así decirlo, mi familiar. Entonces, ¿te das cuenta cómo existe ahí también la codependencia en la familia? Para la gente que se está conectando y que hace un rato no estuvieron en la primera parte de este en vivo, platicamos justamente el tema de la codependencia y lo reafirmo porque yo creo que es muy importante entender que todo viene desde que estamos chiquititos, ¿no? Entonces, muchos de esos comportamientos nosotros los venimos arrastrando, 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 y yo creo que es súper importante, así como nos lastimamos un pie, así como nos rompemos un brazo, así como nos operamos alguna parte del cuerpo, lo atendemos. Yo creo que es muy importante atender el tema de la salud mental con un especialista o en este caso contigo, una psicóloga. Es súper importante esa parte. A veces no nos damos como mucho tiempo en todo el tema de resolver esos problemas existenciales como pues normalmente hacemos esa expresión de los problemas existenciales que todos tenemos, pero es súper importante. Y eso que mencionas de todo el tema de la familia, podemos ser codependientes tanto de papá, de mamá, como de los hermanos, por falta de seguridad personal. Y a mí me gustaría mucho enfatizar esa parte de la seguridad personal, del creer en mí, de cuánto valgo, qué bonita soy, porque también hay mucha gente, y yo escucho y entre mis amigos, entre mis amigas, esa falta de carencia de amor propio y atención propia. No esperar nada de los demás, o sea, no esperar a que los demás me digan, a que los demás me consientan, a que los demás, o mi pareja, ¿no? No esperar a que me esté diciendo qué bonita te ves, qué Ujú. guapa te ves, o sea, soy y punto. Eso es Y algo que podemos trabajar, o sea, ¿cómo trabajamos ese amor propio para no ser dependientes emocionalmente de los demás? eh, pues te vuelvo a, bueno, como lo decíamos hace unos minutos, eh, ¿cómo trabajarlo? Bueno, pues yo diría que lo primero, por ejemplo,
esa necesidad, si tú tienes de repente esa necesidad de que alguien te diga que te quiere, que te ama, porque no es posible que si, o sea, incluso que tú te digas, ¿no? Como lo dices, amor propio, y necesitas esa constante búsqueda de que alguien lo haga por ti, no solamente también que te digan que te quieren, sino otras actividades, porque yo no puedo hacerlo solo o sola. Es ahí el momento preciso donde yo sí les recomendaría solicitar un apoyo, porque a veces luego decimos, bueno, pues hago actividades como quizás irme a correr, hacer yoga o todo lo que tenga que ver con también cosas espirituales para esto de reencontrarme conmigo mismo. Y ok, si lo haces, pues, y te ayuda, pues está muy bien. Pero si no es intentar estar bien, sino simplemente, como lo que decíamos hace unos minutos, hay cosas desde que estábamos pequeños que como hemos estado buscando que el otro se haga responsable de lo que necesitamos o nosotros hacernos responsables de otros, no nos damos cuenta qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, sí, quizás sería importante que si tú sientes cuando eso, o has tenido relaciones conflictivas todo el tiempo, de que sales de una y inicias otra y es lo mismo, pues sí es momento de que acudas con un especialista. Sobre todo en la parte de aceptación, de decir, sí tengo una bronca. O sea, traigo una bronca interna que me está perforando la cabeza y no nos damos cuenta. Y sobre todo también el permitir que la gente nos haga daño. O sea, tenemos amigos muy tóxicos, tenemos familia muy tóxica, porque en la familia también se ve todo eso. Y el estar aceptando que me traten mal, que me digan cosas, el no darme, o el sobre todo el no aprenderte a dar tu lugar. Yo creo que eso es fundamental, tanto con extraños como gente cercana, porque muchas veces también por el no ser groseros o por el es que tienes que respetar porque es tu familia, es que es tu tío, es que esa falta de carencia también se refleja en el permitir que te traten mal, el que te humillen, el que te digan y tú, pues es que así es él, es que así Mm. es ella, así es, entonces pues yo me tengo que aguantar. Sí, y eso que dices exacto, de aguantarte que porque es tu familia, es lo mismo como lo que decíamos hace minutos del niño, ¿no? Por ejemplo, no le puedo decir que me afectó esto a tal familiar porque pues se va a sentir mal o porque tengo que tener ese respeto. Entonces también vas entendiendo que efectivamente que hay cosas que tú te tienes que aguantar por no faltarle el respeto al otro o además, sino todo lo contrario, que es lo que decíamos que es el dependiente y el codependiente. Y todo lo contrario, por ejemplo, sería yo hacerme cargo todo el tiempo de las responsabilidades de ciertos familiares. Te decía otro tema, por ejemplo, que ocurre mucho en consulta, es, oye, es que de repente siento una pesadez y mucha responsabilidad y hay mucha irritabilidad y no saben ni qué. Y entonces en el constante proceso se van dando cuenta que entonces es una persona que se ha dedicado a hacerse responsable de quizás de sus hermanos, de hasta sus propios padres, y se dan cuenta que al final esa responsabilidad no les correspondía, pero también les es difícil ahora decirles que no, porque ¿qué crees? Están en una relación codependiente. Claro, ¿cómo le digo que no? Si realmente no quiero, lo voy a hacer sentir mal. Entonces mejor me quedo, porque Así ¿cómo es. es posible? No se lo merece, ¿no? O a la mamá o al papá. O todo lo contrario, lo que decíamos de que el codependiente, pues también o sea, se queja, por así decirlo, pero también le encanta, porque necesita constantemente de ser el salvador. Entonces, Claro, por ello, cuando ya acuden algunas personas así es porque ya se dieron cuenta y realmente quieren trabajar su proceso. Pero hay quienes, por ejemplo, y creo que pasa mucho en los amigos, familia y demás, que te dicen, no, pero pues pobrecito o pobrecita, ¿cómo lo voy a dejar solo, no? Y entonces a lo sí. mejor siempre dejan sus cosas por correr a salvar a... Y eso es lo que les gusta a los codependientes, el estar en la constante salvación del otro, porque cuando ellos estaban pequeños, nadie los pudo salvar de las carencias que tuvieron.
claro. Entonces, esta codependencia tiene mucho que ver con la falta de afecto personal, con la falta de amor propio, atención propia, del aceptarte como eres y trabajar en tu yo. Sí. Incluso, mira, algo para entender mejor qué es lo que puede ser un codependiente. Eh, el sentido codependiente se vuelve el otro. Entonces, ocurre mucho, por ejemplo, cuando hay un rompimiento de pareja y está esta persona, bueno, pues en el duelo, pero a llanto tendido, Cañón, claro. y entonces mi vida casi ya no vale nada y estoy constantemente triste, es porque necesita de hacerse responsable del otro. Y un ejemplo así como para visualizar o entenderlo más, imagínate que es como cuando tú te ves al espejo, o sea, frente, cada vez que tú te ves al espejo, te miras con algo que a ti te encanta ponerte, o como cuando comes algo que a ti te encanta y te da mucho placer, y entonces cuando ya no lo tienes, te miras incluso al espejo diferente y no te miras de la misma manera que cuando traes algún atuendo bonito, yo qué sé, pues no es la misma sensación. Sin embargo, sigues siendo la misma persona. Es decir, aunque ya no tengas cierta cosa, tú sigues siendo el mismo. Pero eso es algo que al codependiente le es difícil entender después de que a lo mejor estuvo ciertos meses, ciertos años, haciéndose cargo del otro. Es decir, pierden esa valía. Por eso hablábamos de la autoconfianza y el autoestima. Ujú. Trabajar en el autoestima es muy importante. Yo creo que es lo primordial, porque una cosa es aceptarte como eres, trabajar en tus defectos, o sea, es con algo con lo que nosotros tenemos que vivir todos los días, pero ser conscientes de nuestros defectos hace que haya como amortiguado, como que esté amortiguado esa situación y nosotros podamos seguir avanzando en lugar de que nos estanque. Entonces, yo te quería preguntar si tú tienes algún tipo de ejercicio o algo que tú nos puedas recomendar a nosotros los mortales, al tema de cómo mejorar nuestra autoestima personal. Yo creo que es uno de los puntos más complicados que podemos tener nosotros como seres humanos, porque a pesar de la edad o a pesar de que ya tenemos una edad madura de cierta forma, podemos seguir arrastrando esa falta de afecto personal, esa falta de aceptación y dejarnos en segunda, tercera, cuarta, quinta posición ante cualquier situación o cualquier persona. ¿Qué ejercicio o qué tip nos puedes dar para nosotros empezar como a chambear en esa parte? Claro, pues yo, por ejemplo, les preguntaría en primer plano, ¿cómo tú buscarías empezar a enriquecer la vida sin esperar que otros lo hagan por ti? Es decir, por eso te decía hace rato, sonará de repente como una operación de álgebra, pero no es así, es lo más fácil y creo que esta pregunta pues te haría responderte incluso si efectivamente estás en una relación codependiente. Es cómo empezar a enriquecer tu vida sin esperar que los demás lo hagan por ti. Y es empezar a construir un ambiente laboral para ti, o por así decirlo, un mundo laboral, también construir tu parte social, tu parte espiritual. ¿Por qué digo construir esto? Porque mucho sucede también en las relaciones, nuevamente hablando de pareja, que si cortan, bueno, hay casos donde, oye, es que no tengo amigos, pero ¿por qué no tienes amigos? Bueno, pues es que mis amigos eran los amigos de él o los amigos de ella. Entonces, si te das cuenta, pues ahí hay que construir una parte social porque dependías también de las amistades del otro. De, La claro, tal, por ejemplo, también sucede, como esto que te decía, de que cuando yo dependía de mi mamá o de mi papá y ahora ya no está, cómo construir la parte laboral es lo mismo. Es decir, mucho se escucha esto de hacerte de tus cosas, ¿no? Porque el día, si tú dependes de hoy, de una persona, y el día de mañana ya no está, lo mismo. Tu sentido de vida se viene abajo porque no tienes un mundo laboral. Lo mismo sucede en la parte familiar.
Y espiritual, hablamos nuevamente de esta autoestima y esta autoconfianza. Tú me decías un ejercicio para, para nosotros los mortales, todos somos iguales. Te Danos puedo una luz de decir que, esperanza, por favor, al final del túnel. te puedo decir que claro que los psicólogos tampoco somos perfectos, incluso los mismos psicólogos necesitamos de otros psicólogos. Claro, Y cómo construir esta autoestima y esta autoconfianza. Un ejercicio, por ejemplo, es cada que tú te ves al espejo, ¿cómo te miras? Si eres mucho de esto de, no, pues mira, las arrugas por aquí, ya me salió este barro por acá, o sea, ¿cómo te estás hablando en ese momento en el que tú estás frente al espejo? Algo tan simple, porque creo que los espejos están en todos lados y todos tenemos en casa, por ejemplo, aunque sea un espejo, ¿no? Entonces, pues yo te invitaría, o los que nos ven, yo les invitaría a que cualquier hora del día tú te mires frente al espejo y solamente literal te mires, mires tus ojos, tu nariz, tu boca, tus cachetes, todo, ¿no? Empezando por tu rostro. Si tienes un espejo de cuerpo completo, pues mejor. Y mírate claro. y nota cómo te visualizas. Si empiezas a criticarte, desde ahí te estás dando Vale. cuenta de cómo te visualizas, ¿no? Y el ejercicio, pero por ello te decía que si ya estás así como que pésimo en eso y no te puedes ni apapachar ni agradecer todo lo que haces por ti, es momento de acudir con un especialista. Pero si frente al espejo tú sí puedes apapacharte, ok, tengo arrugas y empiezas con esos pensamientos, en ese momento para y nota realmente que al final, pues son tus ojos, es tu boca, es tu nariz y todo eso forma parte de tu persona. Y al final, perdón, al final es enriquecedor. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, sí, claro. Yo creo que eso podría ser un trabajo de todos los días, porque todos los días realmente nos ponemos frente al espejo, nos arreglamos, nos peinamos, nos cambiamos, nos maquillamos. Los hombres igual, o sea, es un tema masculino y es un tema femenino. O sea, aquí no es de que tú o que yo, o sea, aquí somos todo. Y yo creo que es súper importante esa parte y también no esperar a que la gente llegue y nos diga qué bonita te ves, qué guapo te ves. Y sobre todo también en el tema de la pareja, te lo va a decir por echarte una flor y te lo va a decir para que afianzar a lo mejor la relación y el noviazgo, lo que tú quieras, pero hay una diferencia muy grande entre te voy a echar una flor al es que le tengo que decir porque lo necesita porque si no se va a dar un tiro, ¿no? Y si no le digo, pues me va a odiar, y si no le digo se enoja, y si no le digo reacciona agresivamente. Entonces, cuando ese tipo de actitudes pasan, pues entonces hay un foco rojo ahí que debemos de atenderlo, ¿no? En el caso de los matrimonios, por ejemplo, que ya están casados, ya están afianzados y todo ese rollo, también existe la codependencia. Puede ser por parte de la esposa o del esposo. Sí puede llegar a pasar, por supuesto, porque también entra el tema de la rutina, entra el tema de todos los días, o sea, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ese tema es lo mismo. Tiene que empezar la persona a atenderse individualmente o, por ejemplo, las terapias pueden ser por parte de los dos, porque siempre va a haber una persona en el matrimonio o en los noviazgos que tenga la autoestima más alta que el otro. Totalmente. Ahí Y aplica más que que, los dos tienen que acudir a terapia o algo así. sí, mira, es un tema también complejo porque puede que a veces vayan los dos, ¿no? Y mucho luego piensan que asistiendo a consulta los dos, pues vamos a estar bien y vamos a mejorar. Pero ¿qué crees? A veces también es para darse cuenta que no tienen precisamente que continuar juntos. Entonces, Claro, incluso te puedo decir que en consulta también te das cuenta quién lo necesita más. No necesariamente porque vayan los dos, quiere decir que es un trabajo en conjunto, sino que a veces las sesiones son más con uno o con otro, o a veces son los dos. Entonces, pues todo va a ser dependiendo de la necesidad que presente la pareja. claro. Pero yo, bueno, digo, así como lo mencionas, quiero entender que tiene que ser un tema personal primero, ¿no? Digo, te voy a decir una cosa, yo siempre he sido de la idea de que no puedes estar con una persona o compartir tu tiempo con una persona si tú no sabes estar contigo mismo.
¿no? O sea, si no estás en tu centro, si no tienes como la autoestima trabajada, tu seguridad trabajada, tus decisiones trabajadas y sobre todo también el entender que cada ser humano y cada persona necesita su espacio, independientemente de la convivencia que se pueda llegar a tener. Es muy complicado y difícil entenderlo, o a lo mejor lo entendemos, pero es muy difícil ejecutarlo, porque si no hemos curado esa parte, tú puedes estar muy pilas diciendo, no, que sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, o sea, yo estoy como en mi centro, como que soy independiente, como que... Y ya cuando estés en la relación, trácatelas, vuelve a salir ese problema emocional y volvemos a ser dependientes o codependientes, Así es. Y eso que porque no lo hemos dices, trabajado, ¿no? Está cañón. así es. ¿Y sabes qué pasa mucho? Bueno, el enamoramiento es el enamoramiento y ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en la fase del enamoramiento, pues estamos en esto de que pues te gusta y que si el cortejo y todo. Pero hay personas, hablando de esto de la dependencia y la codependencia, están en esa búsqueda de que alguien nos haga felices, porque yo solo o yo sola no puedo ser feliz. Entonces, cuando me empiezan a hablar bonito, cuando me hacen sentir seguro o segura, yo siento que, como decíamos del tema, es amor o codependencia. Yo siento que eso es amor, porque esa persona, como me lleva a todos lados, incluso me incluye con sus amigos, y de repente te das cuenta que ya el mundo de No, una persona es también el mundo del otro, pues es una relación codependiente. Por ello decía claro. hace unos minutos que el construir, no porque estés en pareja, en familia o en algo laboral, no quiere decir que eso se vuelva tu mundo, sino que tú también eres un ser humano individual, por eso se llaman individuos, y que como individuo tienes que tener un mundo social, un mundo laboral, un mundo espiritual, lo que sea, y que cuando estamos en pareja es pues tu mundo, mi mundo, y juntos construimos un nuevo mundo, porque es ahí la cosa, cuando yo llego con carencias, él me salva y entonces si te das cuenta, pues ya no es nuestro mundo, es tu Claro. mundo, se vuelve mi mundo, ¿no? Entonces, pues es muy complejo. Es muy complejo, pero yo creo que sí tiene solución si nosotros nos centramos, entendemos, aceptamos y sobre todo pedimos ayuda, porque se vale levantar la mano y decir, necesito atención, necesito ayuda, pero profesional, no de otra persona, porque entonces más allá de solucionar nuestra propia vida, y le echamos nuestras broncas al vecino o a nuestro novio, a nuestra pareja, a nuestro esposo, o es más, a nuestros propios hijos o familia. Entonces, yo sí creo que es muy importante tomar en cuenta todo el tema de cómo puedo solucionar esta codependencia que a lo mejor ni siquiera la tenemos presente, pero sí tiene solución, primero aceptándola y sobre todo poniendo atención en nuestra persona, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en lo que me gusta, en aprender a conocernos y siento que es importante como hacer una autoevaluación sin Mm, juzgarnos, porque somos a veces muy duros con nosotros mismos. Y cuando estamos viendo al vecino, cuando estamos viendo a la chava, cuando estamos viendo, y ahorita con todo el tema de la tecnología, vemos un chorro de fotos de chavas y chavos perfectos, con unas tomas increíbles, una vida, wow, de lujo y todo. Y entonces ni siquiera necesitan decirnos nada. Vemos todo eso y nos empezamos a hacer chiquitos, 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 chiquitos. Y entonces el autoestima ahí es donde empieza, pues más, o sea, ¡pum! ¿No? O sea, es un golpezazo cañón. Y yo creo que debemos de entender que cada ser humano, cada persona habitante de este planeta, somos únicos e irrepetibles. De ahí viene la palabra individuo, o sea, somos individuales. Cada persona tiene su esencia, su forma de pensar, su propia vida, su propio camino y a todos nos llega las cosas que nosotros queremos en diferentes momentos, en diferentes etapas, porque qué flojera aparte de estar viviendo la vida de perenganito o sutanita, la verdad. Entonces, yo creo que debemos de entender esa parte y no ser tan duros con nosotros mismos, pero tampoco tan cerrados con nosotros mismos. Yo creo que es muy importante el hacer una autoevaluación, un análisis
y aprender a conocernos, porque hay veces que ni siquiera sabemos qué color nos gusta más, qué comida nos gusta más, qué música la que mejor me gusta, y si a Perenganito le gusta, no sé, la banda y a mí me gusta el rock, pues no lo tengo que juzgar, porque a esa persona la tengo que respetar y no me puedo comparar. Entonces, entender toda esa parte es un autoanálisis y no es tan fácil y me queda claro que cuando estamos críos mucho menos. O sea, cuando estamos en el tema de la adolescencia, en el tema de la universidad y todo eso, a veces es muy complicado entender nuestra propia personalidad, pero yo creo que es más importante el aceptarlo y el atendernos precisamente para evitar las broncas cuando ya tenemos una edad madura, porque ahí es donde vienen los golpes que nos damos con la familia o con la esposa o con el esposo o con los hijos y empezamos a repetir todos esos patrones y esos roles, ¿no? Sí, y sabes que, Carlita, yo también, pues les diría a las personas que hoy en día, por ejemplo, si sientes que estás en una relación codependiente, pues te preguntes qué te hace, porque si ya tienes la pregunta de por qué estoy ahí, pues nuevamente es hacerte la pregunta que ¿qué te hace permanecer ahí? Si tienes Claro. las respuestas, es ahí donde vas a encontrar de qué careces. Un ejemplo, si de repente tú dices, es que estoy en una relación donde constantemente me devalúan como persona y a mí no me gusta sentir eso, entonces estás hablando de que tu carencia es la autoestima. Entonces, Mm. para cada persona pueden ser diferentes las carencias. Por eso yo digo, pregúntate qué te hace permanecer en esa relación, por qué sigues ahí. Y algo que también yo les digo a los pacientes en consulta cuando el motivo es este de que estoy en una relación codependiente, es también aprender de que si ya tuviste ciertas relaciones conflictivas y hoy estás en un proceso ya individual, eh, entender que cada persona que está en tu vida no es casualidad, es un aprendizaje. Y entonces, cada relación en la que tú hayas estado te da a entender qué es lo que necesitas también trabajar. En el momento en el que también tú lo piensas así, se va volviendo, digamos que más fácil entender qué es lo que tienes que trabajar como proceso individual. ¿Me explico? Claro, claro, por supuesto. Bueno, en resumen, el tema de la codependencia tiene que ver con la falta de amor propio. Sí. Y eso comienza desde que nosotros estamos chiquitos. O sea, de la etapa temprana, estamos hablando de los 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta los 6 años se puede mencionar que es como esa etapa en donde son nuestros primeros aprendizajes y empezamos a absorber todo eso por el trato que a nosotros nos dan Así cuando es. estamos pequeños. Por esas exigencias, sí, precisamente. Ok, perfecto. Pues Liz, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que nos encantaría y me encantaría muchísimo que habláramos de otros temas porque hay muchos temas que Con nos gusto. atañen a todos, que nos preocupan, que a veces no sabemos por dónde comenzar. Y muchas veces hay muchísima gente también que le da pena ir a terapia o le da Mm. pena ir con un psicólogo o cree que es innecesario y el yo puedo hacerlo todo y yo puedo resolver mi vida porque es bien fácil y porque yo puedo. O sea, no, eso no pasa, ¿eh? Déjenme les digo que eso no pasa. Entonces sí es importante atendernos y darnos como ese espacio personal, así como pagamos el láser para la cara, así como pagamos el dentista, así como pagamos todo eso, también nosotros debemos de darnos chance para poder atendernos emocional y mentalmente y tener una estabilidad y buscar nuestra propia estabilidad para poder convivir con la sociedad. Así es, Carlita. Y además de convivir, porque, sabes, esto se va arrastrando. Y si hoy que puedes tener bueno, si es que tienes la convicción, pero también tienes el poder de trabajar en tu proceso, si no lo haces hoy, vas a ir continuamente arrastrándolo y el día que tú decidas, si es que es tu decisión formar una familia,
pues ¿qué crees? Tus hijos también van a crecer con eso y entonces es un círculo vicioso que nunca se va a acabar. Entonces sí, Claro. mucho luchamos los psicólogos, como tú bien lo dices, incluso si compras algo que a veces ni necesitas, ¿no? O qué tal que ahora todos también invertimos en las plataformas digitales como Netflix, como Amazon, y ahí estás constantemente, ¿no? Depositando tu mensualidad para tu plataforma. Entonces, si sí tienes para todas esas cosas, ¿por qué no empezar a invertir en ti? Que al Claro. final también pues, el cerebro está conectado con el cuerpo y tu cuerpo te lo va a agradecer. Por supuesto. Oye, Liz, ¿tú das atención también online? O sea, nos podemos conectar, por ejemplo, de un estado de la República que no sea Puebla, y tú puedes dar toda esa atención, esas terapias. Tú puedes ahí evaluar al Sí, paciente. eh, sí, yo doy consulta en línea, consulta presencial. Eh, pero efectivamente, cuando es en línea, pues no hay límites y puede ser de cualquier parte de la República e incluso del mundo, porque te puedo decir que también tengo pacientes de otras partes del mundo y pues hoy en día con esta conexión nada es un límite para poder atendernos emocionalmente. Claro, súper importante. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que sí me gustaría mucho que platicáramos de otros temas. Ya vimos que hay un extenso, una lista extensa de temas que podemos platicar y tratar. Y me da muchísimo gusto también ahora verte en esta etapa de profesionista, porque les voy a contar un secreto. Liz y yo nos conocemos desde hace muchos años En la y juventud. era de la juventud, de la universidad, y la verdad es que pues era una etapa completamente diferente y si ustedes nos hubieran conocido, siempre fuimos buenas niñas, pero Claro. sí, por supuesto, pero ahorita la verdad es que me da muchísimo gusto poder platicar contigo en esta etapa profesional, que te vaya muy bien y sobre todo también que escucharte hablar, transmites mucha tranquilidad, transmites mucha paz y yo creo que eso también das mucha confianza y eso también es muy importante para que una persona se pueda abrir y contar y decir, me pasó esto, tengo esto, me siento así y llorar a gusto. Y yo creo que eso es parte de las buenas terapias, que debes de sentir esa conexión y esa, pues sí, paz, tranquilidad. Entonces, pues yo les recomiendo mucho a Liz, la verdad es que es una buena psicóloga y sobre todo también el tema de su Instagram lo pueden encontrar en mi feed, ahí es donde está todo el video, donde pueden también pues darle clic para poder seguirla y ustedes están en constante eh, pues contacto con ella para que puedan recibir sus terapias, ya sea presenciales. Digo, ahorita con todo el tema de la pandemia está súper bien que sean online. Liz, te agradezco mucho este ratito que me regalas. No, a ti, Carla, por también estar aquí y a pesar de los problemas técnicos continuar. Ya ni me Lo digas. importante es hacer llegar esta información que mucho necesitamos escuchar. Y a ti te agradezco también todo por tus palabras tan lindas, pero también pues cómo no compartir información con gente también como tú, que sigue dándole ahí, actualizándose, estando en plataformas digitales, porque pues es ahí donde ahora está la gente, entonces hay que llegarles por ahí. Muchas gracias, te agradezco mucho tu tiempo y nos seguimos poniendo en contacto para seguirnos organizando. ¿Te late? Con gusto, Carlita, te mando un abrazo a la distancia, un Igualmente, muñeca. abrazo. Cuídate. Que